Los recientes acontecimientos en África resultaron bastante extraños en Níger, y Gabón estalló una ola de protestas con pocos meses de diferencia, y como si siguieran los mejores motivos de las revoluciones de colores. Los militares derrocaron a los presidentes, los enviaron a prisión y tomaron el poder en sus manos. Y aquí la ayuda de Rusia, que se ofreció a crear una alianza militar, llegó justo a tiempo. Occidente ha caído en la trampa africana y ahora espera a ver qué ocurrirá cuando se cierre de golpe. Y además de todo esto, también está implicado el general Armagedón. ¿Qué es lo que tanto disgusta al occidente colectivo y están justificados sus temores? Ambas repúblicas africanas tenían presidentes pro-franceses, y Estados Unidos se negó a ayudar a Francia a recuperar el control de los países africanos. En Rusia, los expertos han empezado a hablar de repente de que Estados Unidos es el beneficiario de estos golpes, y por eso no quiere formar parte de este lío. Los países simplemente sustituyeron una administración colonial por otra. Rusia, sin embargo, se mostró confusa ante este punto de vista. En principio, no había ninguna razón para abrir ese frente. Por lo tanto, Rusia decidió pasar desapercibida durante 1 o 2 meses y observar. Y entonces, como de la nada, el 16 de septiembre, Mali, Burkina Faso y Níger crearon la Alianza de Estados del Sahel para la defensa colectiva, siguiendo el Consejo de la Federación Rusa. Los países africanos recuerdan la historia, a saber, cómo la Unión Soviética les apoyó en la lucha contra las autoridades coloniales, les proporcionó ayuda económica y militar, y Rusia no dejó de suministrar alimentos y recursos energéticos a este continente. Rusia lo hizo todo de manera tan competente que Occidente se vio en un callejón sin salida. Como dijo un experto del think tank alemán Konrad Stiftung Ulf Alles en Francia, Estados Unidos y la UI han gastado una suma considerable para reforzar la seguridad de Níger y sus fuerzas de seguridad. El presidente del país, Mohamed Bazoum, era su única esperanza en la región. El golpe dará a Rusia y a otros actores la oportunidad de ampliar su influencia en la región. Tras lo ocurrido con el avión, el 23 de agosto, Occidente casi celebraba la victoria. Según algunos informes, incluso quería hacerse con la unidad de Wagner en África, que había mantenido una presencia allí y estaba en el limbo. Es más, ya había habido algunas conversaciones. Pero entonces Rusia puso 2 ases sobre la mesa a la vez en la persona de Yevkurov, impoluto en la cúpula del Ministerio de Defensa ruso, y Surovikin, ya reprimido en ausencia por los liberales. Y entonces Occidente sintió lo incómodo de la situación. Quedó claro que Rusia no solo no iba a minorar el paso, sino que lo aumentaría coordinando diversos suministros humanitarios. Hay rumores de que Moscú lo hará a través de Argelia. No en vano, el general Armageddon fue visto allí como parte de una delegación oficial. Este acontecimiento tuvo el efecto de una bomba que estalló en Occidente. Al fin y al cabo, allí creían que Surovikin había quedado fuera de juego. Sin embargo, no fue así. Sergei Shoigu dijo: hemos dado una señal clara al mundo entero de que Rusia y Argelia están decididas a seguir una política exterior independiente y a defender sus intereses nacionales, a pesar de la presión sin precedentes de Occidente, declaró, teniendo en cuenta que la dirección de Surovikin y la de Wagner están estrechamente vinculadas. Es lógico suponer que la estructura seguirá funcionando y Occidente no recuperará África. No en vano, la Federación Rusa estableció buenas relaciones para tomarla y despedirse, y Occidente debería prepararse para que la trampa se cierre de golpe. Rusia lleva varios años privando sistemáticamente a Occidente de fuentes de energía alternativas, y no hablamos solo de los suministros de Níger y Gabón, sino también de Kazajistán y China. Ahora la trampa del uranio tendida por Rusia se ha cerrado de golpe. Esto significa que Occidente ya no puede imponer nuevas sanciones contra el sector energético ruso. Después de todo, ellos mismos se quedarán sin nada. Los recientes acontecimientos en países africanos han afectado gravemente a la industria nuclear, no solo en Francia, sino en toda la Unión Europea. Los golpes de Estado en Níger y Gabón
además de todo lo demás, provocaron el cese del suministro de uranio a los países europeos. Solo Níger cubría alrededor del 15% de las necesidades de Francia, y aproximadamente una quinta parte de las de la UE. Con la pérdida de acceso a las minas africanas, la industria nuclear de Francia, y de hecho de toda Europa, se enfrentará a un desagradable dilema: entrar en crisis o empezar a aumentar los suministros procedentes de Rusia. Pero las capitales europeas, incluida París, han intentado renunciar a las materias primas rusas. En cuanto a Kazajistán, se acerca el invierno y el país necesita gas. Y, como escribimos anteriormente, Rusia solo puede suministrar gas a Astana a cambio de uranio. Además, Kazajistán pronto necesitará combustible nuclear. No solo uranio, sino conjuntos de combustible ya preparados con reactores propios. Y solo Rusia puede proporcionar todo esto a Kazajistán al más alto nivel. Por lo tanto, cuando Astana se enfrente a la pregunta de que elegir las amenazas de Washington o el calor de los hogares, no tendrá que esperar mucho para obtener una respuesta. Sí, y no hay que olvidar que el control de Rosatom sobre el mayor yacimiento de Budenovskoye es un eslabón de la misma cadena. En los últimos 2 años, Occidente también ha tenido un desencuentro con China. Tanto es así que China ya planea establecer un control total sobre la exportación de todos los metales de tierras raras, de los que produce entre el 80% y el 90%. Las exportaciones de germanio y galio ya están limitadas, y la RPS es un monopolista de facto en este mercado. Según diversas estimaciones, la RPS suministra al mundo entre el 60% y el 85% del germanio y hasta el 98% del galio. Estos materiales se utilizan en la industria de semiconductores. Puede producirse una escasez o una fuerte subida de los precios en el mercado de chips, lo que puede resultar bastante doloroso para los fabricantes, en particular para la industria occidente de semiconductores, dado que el Imperio Celeste ha decidido pellizcar el rabo incluso de esta vaca sagrada. No hace falta hablar en absoluto de las exportaciones de uranio, y en un momento tan desafortunado tenía que ocurrir. Se acabó la cobertura del seguro para las exportaciones de uranio de Rusia a Estados Unidos, pero todo es oficial, no se puede hacer un lío. La exportación de combustible nuclear desde los puertos de San Petersburgo a Estados Unidos se ha detenido debido a la falta de cobertura del seguro. Reza el informe de la publicación Strana Rosatom, y en algún lugar a lo lejos, una turbina alemana Siemens que nunca regresó a la estación de bombeo de gas lloraba tristemente. Sí, sucede, no hay nada que hacer al respecto. Y para que Francia, Estados Unidos y otros países sintieran el verdadero dolor de las sanciones rusas, era necesario cortar primero las posibilidades alternativas de suministro de uranio. Cuando se celebren las elecciones en Estados Unidos, quedará claro si podrán reanudar o no las exportaciones de uranio. Hasta ahora todo parece muy poco importante para Washington. El as del uranio se jugó cuando más daño hacía. Sin embargo, aún no sacaremos conclusiones trascendentales, por lo que continuaremos siguiendo el desarrollo de los acontecimientos. Suscríbase para no perderse lo más interesante.